Hoy en Women for Tech traemos dos nuevos referentes femeninos en tecnología. Escuchamos a Esther Borau, directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, y a Laura Anchuelo, responsable de e-commerce en Iberus. Esther Borau es emprendedora, inventora y desde 2019 dirige el ITA, un agente de innovación en Aragón desde donde desarrollan tecnología para que las empresas de la zona sean más competitivas. Además es organizadora del Women Tech Makers Zaragoza, una comunidad que trabaja para visibilizar el talento femenino en el sector de la tecnología. Esther posee una experiencia de más de 10 años en innovación y en educación tecnológica, materia sobre la que divulgó en el programa de televisión del Hormiguero. Por otro lado, escuchamos a Laura Anchuelo, una fiel defensora de la gestión y de la mejora continua. Laura comenzó su andadura en Iberus desarrollando importantes proyectos de e-commerce para grandes firmas empresariales. Asumió la dirección del área tecnológica de Magento, donde hizo crecer al equipo de 15 a 50 personas en tan solo 4 años. Hoy, 15 años después, Laura lidera un equipo formado por más de 200 personas. Si queréis aprender sobre sus trayectorias y sus opiniones personales, no os perdáis el siguiente podcast. Buenos días, Esther, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente, bienvenida a la Fundación Iberus, encantadísima por mi parte de tenerte aquí cerquita conmigo, conocerte mejor. Te conozco desde que fuiste nombrada directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, ITA, y bueno, pues vamos a ello. Empezamos hablando de nuestras carreras profesionales, ambas venimos de las carreras tecnológicas. En mi caso tenía clarísimo que quería estudiar una carrera de ciencias, pero en tu caso, ciencias, ingeniería y encima industrial. Cuéntanos un poquito esa toma de decisión. Bueno, yo la verdad que me encantaban las matemáticas, pero no siempre cuento que también me encantaba la parte de las artes, ¿no? Entonces siempre estaba ahí debatiéndome de estudiar una cosa u otra. Me gustaba también mucho el diseño de moda. Pero bueno, al final, ¿no? Como esto que te dicen, ¿no? Que las ciencias, la ingeniería tienen muchas salidas, pues al final elegí ingeniería industrial, que era un poco más global. Dije, ya luego descubriré qué es lo que realmente me gusta, dónde me especializo, y al final en la electrónica, el inventar, el crear es donde más me gustó quedarme. Muy bien, yo en mi caso pienso, ¿no? que es súper importante tener referentes cercanos a ti en la infancia. Y, por ejemplo, mi padre es ingeniero mecánico, tengo un tío y una tía que estudiaron ingeniería informática y encima viví muy de cerca sus estudios en la carrera. Y yo cuando tuve que elegir qué carrera seleccionar, cogí de primero informática y de segundo mecánica. O sea, que de una manera u otra me influenciaron. Sí, que ya tenías esos referentes ahí, Sí. ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que desde pequeñitos tengamos estos referentes. Bueno, y de ingeniera industrial al mundo del emprendimiento e inventora. Es muy interesante esto también. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, con eso que te decía, ¿no? De que siempre estaba ahí el arte, la tecnología, pues cuando terminé la carrera, que no siempre nos separan en los estudios, yo decía, ¿no? ¿Cómo poder mezclar estas dos asignaturas, ¿no? Entonces, como no encontraba, digamos, mi sitio en ese momento, pues al final con una asociación empecé a mezclarlo. Bueno, de ahí acabé en el programa de televisión El Hormiguero, no en el departamento de ciencia, pero también hacíamos proyectos artísticos con El Hombre de Negro. O sea, en la parte del back, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, me tocó también salir al escenario y arreglar alguna cosa ahí de repente, pero sí, estaba ahí detrás. Y entonces pues dije, ¿no? Dar estas oportunidades también a la sociedad, ¿no? A los niños, a las niñas que descubran que se pueden mezclar el arte, la tecnología, crear sus propios inventos, y entonces de ahí es por lo que decidí emprender, ¿no? Primero empezamos ahí haciendo un poco de todo en un estudio artístico tecnológico que llevábamos un espacio, un laboratorio de fabricación ciudadana. Hacíamos talleres para profes, para niños, proyectos electrónicos para empresas, bueno, hacíamos de todo hasta que al final no nos decantamos por la Academia de Inventores, que la montamos con la editorial Edelvives, con esa idea, ¿no? de dar oportunidades y posibilidades a niños y niñas, ¿no? Con la idea de la tecnología y que inventen ellos mismos. Súper bonito, un referente, ¿no? Como comentaba yo antes. Muy bien. Y bueno, de inventora y emprendedora ya llegas a ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón,
que fuiste nombrada directora general. Súper importante, supongo que en tu carrera profesional. ¿Nos cuentas un poquito sobre este proceso? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que fue una sorpresa, ¿no?, llegar allí, porque no es algo que te esperas, ¿no? Además, pues eso, estaba emprendiendo y fue un poco de repente, pero claro, era una oportunidad, ¿no?, poder estar allí y poder, pues, servir a la sociedad de alguna forma. Y entonces, pues como cambio y reto fue brutal, ¿no? Porque claro, de estar para mí inventar y crear, ¿no?, es como mi zona de confort, ¿no?, con los niños, y pasar a un centro que funciona, digamos, en un equilibrio, ¿no?, entre la parte pública y la parte privada, ¿no? Tenemos esa normativa pública, pero luego trabajamos como operador económico con las empresas. Entonces fue un cambio totalmente distinto. Luego en temas de gestión, de liderazgo, ¿no?, llevar 300 personas, pues era algo como cambio total, ¿no? Entonces por esa parte fue un poco complejo. Además vino la pandemia como 4 meses después, Bueno. Pero luego por otro lado, ¿no?, ves desde lo público esa parte de llegar a la sociedad, de ayudar, ¿no?, a transformarla tecnológicamente, a ayudar a las empresas, y yo como siempre había estado muy metida en el ámbito social, creando eventos hacia la sociedad, de mujeres en tecnología, de niños con Arduino. Pues entonces esa vocación social sí que es verdad que desde lo público puedes llevarla a cabo, ¿no? Entonces Es una oportunidad, ¿no?, muy grande. Bueno, pues hablamos de hitos en tu carrera. Entiendo que el nombramiento, ¿no?, el ser directora general es un hito muy importante, pero supongo que no será el único. Habrás tenido más hitos, habrás tenido más éxitos en tu carrera. ¿Nos cuentas alguno más? Sí, bueno, pues gracias a Emprender, ¿no?, hacíamos también unos robots para enseñar a programar a niños y niñas desde 3 años sin saber leer, y sobre todo con esto que digo yo, que son como mis hijos, pues pude, ¿no?, vivir distintas experiencias, como un viaje por Estados Unidos con 52 mujeres, una de cada país, ¿no? Íbamos recorriendo distintas ciudades para conocer programas de emprendimiento, ecosistemas de allí. Hemos ganado premios, concursos en Dubái, en Gambia, en Viena. También me recorrí con una furgoneta ciudades de España mientras hacías tu emprendimiento, ¿no? Íbamos ahí con una Volkswagen en California y nos iban dando charlas en distintas ciudades. Y al final son como, ¿no?, muchas experiencias que puedes vivir, ¿no?, que si no de otra forma no podrías, pero al final, sobre todo para mí, ¿no?, es sobre todo la oportunidad, ¿no?, de estar aprendiendo a la vez que haces lo que te gusta, ¿no?, de llevar la tecnología a la sociedad. Entonces, para mí eso es como más éxito, ¿no?, que luego todas las experiencias que al final te dan conocimiento y habilidades, ¿no? Y te llena, ¿no?, al Sí. final como persona. Pues a Sí. ver, yo en mi caso, Sí. por contar un poquito, para mí cada proyecto que pongo en producción, bueno, es un éxito, ya sea más pequeñito, sea más grande. Y por contar uno en concreto, estuve gestionando un proyecto bastante complejo, 2 plataformas tecnológicas muy diferentes que se unían en un mismo frontal. El cliente me pidió que por favor coordinara yo todos los departamentos implicados. Pues sistemas lo llevaba una empresa, Sí. la parte de analítica la llevaba otra, o sea, había como 5 empresas implicadas, puesta en producción en Semana Santa, toda la gente de vacaciones, nuestro equipo trabajando, toma de decisión rápida que implicaba a varias empresas. Bueno, al final salió bien, pusimos en producción sin problemas y el cliente nos felicitó. Para mí fue un éxito total en la porque parte... además no llevar la coordinación Claro, de todos. es muy, muy complicado, pero bueno, para mí fue espectacular, ¿no? Entonces, Qué hablando bueno. de la parte complicada, ¿no?, en mi caso esto que te he comentado, ¿para ti qué es lo más complejo a lo que te has enfrentado? O sea, al final situaciones complejas, y más cuando no gestionas tanta gente y no entra la parte pública con la privada, no ese equilibrio que decía, pues al final situaciones complejas, muchas, ¿no? O sea, específicamente una no te sabría decir, pero al final yo lo que creo es sobre todo, ¿no?, pues tomártelo con perspectiva, ¿no?, que al final no es trabajo, y a veces tomártelo más como reto en lugar de que, ¿no?, muchas veces es
frustrante o contra ti o lo que sea, ¿no? Tomártelo como un reto, como una oportunidad de que todo eso que ahora estás viviendo, al final te va a dar un aprendizaje que podrás llevar a futuro, ¿no? Entonces, más comentar eso que situación compleja en sí, porque hay muchas, no sé, Todas, a ti. continuamente, ¿no? O sea, al final Sí. todas las experiencias nos hacen más fuertes, ¿no? Y nos podemos enfrentar a similares y resolver de otra manera, ¿no? Sí, y al final nos ayuda a crecer. Lo que digo yo, no usar el sentido común, que a veces falta, pero es el mayor de los sentidos y que al final es lo simple, ¿no? Es lo más importante, creo Sí. yo, el sentido común. Bueno, hablamos de que diriges el ITA. Me gustaría profundizar un poquito más en esta organización. ¿Cómo hacéis llegar la tecnología a las empresas? Y luego otra pregunta más, ¿cómo las empresas pueden acceder a que les ayudéis? Porque para mí es, bueno, súper importante. Sí, bueno, ahora en febrero cambiamos todo el branding del ITA, además mira. es nuestro 40 aniversario, ¿no? Hacemos 40 años. Y lo que contamos, ¿no? En las palabras del ITA, ¿no? En las letras, está como la esencia, ¿no? Que es aprende, transforma, impacta, al revés. Ya lo he visto, ya. Entonces, me gustó mucho. Con esa idea es como más sencillo poder explicar lo que hacemos, ¿no? Que al final es que estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Nosotros, pues, junto a empresas que son más grandes, podemos llevar proyectos más a largo plazo o en proyectos europeos, con eso, ¿no? Tenemos mucho más conocimiento. Y luego lo que hacemos, pues, es transformar a las empresas, ¿no? Con el conocimiento de la empresa y nuestro conocimiento técnico, pues les ayudamos a que se transformen y gracias a eso juntas, ¿no? Poder impactar más en la sociedad. Entonces es como una forma más fácil de contarlo y luego para poder llegar más sobre todo a las pymes aragonesas, que es como la misión, ¿no? Del ITA, ¿no? Pues lo que hacemos es sacar programas, ¿no? De impulso a la innovación, que al final pues que vean la tecnología más cerca, que les ayude a hacer ese piloto, ese caso de éxito, que les salga mucho más barato para que vean, ¿no? Que se puede hacer, que es posible. Generar confianza, ¿no? Entiendo. Sí, porque al final la innovación es confianza. Muy bien, muy interesante. Bueno, y como tecnóloga que eres, ¿te resulta sencillo hacer que las empresas entiendan cómo la tecnología les puede ayudar? Bueno, no es sencillo, ¿no? Al final, bueno, cuando viene una empresa, no sé si no os pasará a vosotros lo mismo, que al final vienen con su problema o su reto, ¿no? Sí. Lo que tienen y nosotros pues le ayudamos a hacer, ¿no? Ese reto, pasarlo a tecnología, ¿no? Sí. Pero al final nunca vienen hablando de una tecnología específica. Y ahí, ¿no? Nuestras personas de desarrollo de negocio, yo les llamo que son los traductores, ¿no? Sí, de las empresas a los técnicos, que, ¿no? Tienen su reto, su problema, ¿no? Y ellos luego con los técnicos, a ver, este reto, ¿cómo lo pasamos a un desarrollo tecnológico que le podamos hacer en la empresa? Que no sé si os pasará a vosotros lo mismo. Efectivamente, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Sí que es verdad que depende de con quién interlocutas, ¿no? Si es más de negocio o más técnico, te entiendes más o menos. Pero bueno, al final sí que hay que entender el reto del cliente y bajarlo a tierra, ¿no? A la parte de la tecnología, saber qué plataforma tecnológica le resuelve más, que, bueno, pues al final pues encontrar qué es lo mejor y cómo le puedes aportar valor al cliente. Eso o sea que al final, muy parecido, muy parecido. Bueno, y ¿cómo vislumbras el futuro del sector tecnológico y qué palancas ves que nos que vamos a necesitar? Bueno, al final, ¿no? Hay desde Europa, pues nos están diciendo ya, ¿no? Que tenemos que ser cada vez más competitivos y llevar a cabo esa reindustrialización de Europa, ¿no? Para poder competir frente a China y Estados Unidos. Que no es poco. Que no es poco, sí, pero bueno, tenemos que estar ahí y al final, pero hacerlo, ¿no? Que no sea solo pensar en la tecnología, no solo ser esos referentes tecnológicos, sino también en el para qué, ¿no? Hacerlo de una forma ética, responsable y sin generar al final desigualdades, ¿no? Y para eso pues necesitamos mucha formación de las personas, ¿no? Que todas las personas tengan pues un punto más alto de
de tecnología en su conocimiento, porque ya está aquí, ¿no? Es un hecho que, sobre todo, pues gracias a la inteligencia artificial generativa, que ya todo el mundo la está usando, pero conocerla por dentro, no solo usuarios, sino también creadores de la tecnología, que en esa formación no perdamos a las niñas y las mujeres, ¿no? Que también estén ahí creando ese futuro que queremos. Y luego, pues, crear, ¿no? Productos de mucho mayor valor tecnológico y trabajar en toda esa cadena de valor que necesita cada industria, ¿no? Para que al final no dependamos tanto de otros países, sino que estemos aquí bien posicionados. Que seamos punteros. Eso es. Bueno, pues yo dirijo el área de e-commerce. Y claro, como área de e-commerce, ¿cómo lo vislumbro, no? Sí. Al final lo que has dicho, la inteligencia artificial. Yo creo que ahora se está nombrando muchísimo. Inteligencia artificial por aquí y por allá, tal. Al final esto nos está llegando y yo creo que a las empresas que tienen un e-commerce, que tienen un B2B, un B2C, les va a ayudar muchísimo a acercarse más a los usuarios, entenderlos más, que sea todo más ágil, ayudarles a los procesos internos suyos para que tengan más tiempo para pensar en estrategia y que la inteligencia haga otros procesos que sean de menos valor. Eso es, aportar nosotros nuestro valor, ¿no? en lo que es vital para eso la empresa. Es, pensar más en estrategia. Eso es lo que pienso que vamos a ir hacia ahí. Bueno, y hablamos de liderazgo, hablamos de que estás dirigiendo el ITA. Como has dicho antes, 300 personas, tela. Me parece un reto. ¿Cómo es el liderazgo en estos entornos tecnológicos? Bueno, es un reto, pero al final no tengo dentro del ITA un buen equipo que está siempre ahí, entonces eso es un gran valor. Y luego dentro de estos equipos tecnológicos, pues al final crear esos entornos de aprendizaje, ¿no? Porque esos son personas con muchísimo talento, pero necesitan, ¿no? Para que ese conocimiento lo podamos transferir, pues generar esos entornos de colaboración y de aprendizaje que puedan seguir creciendo, ¿no? Que no las personas necesitamos estar continuamente aprendiendo, no quedarnos estancados. Y luego muchas veces, que yo soy tecnóloga también y en mis proyectos me pasaba que nos encanta la tecnología, ¿no? Nos encanta estar siempre a la última y poner todos los complementos que podamos, y a veces que no se pierda esa misión, ¿no? Tener esa misión y esa visión clara de que estamos para ayudar a las empresas y que la tecnología, ¿no? Y aprender está muy bien, pero darse cuenta también, ¿no? De qué necesita esa empresa, cómo la puedo ayudar, cómo puede estar a la última y crecer, ¿no? Entonces, no perder ese equilibrio. Que no se metan, ¿no? En su Eso mundo es. de la tecnología, que el final es ayudar a las empresas, ¿no? Eso es. Y liderar personas, ¿qué te cuesta o no te cuesta? ¿Qué es lo más complicado de ello? Bueno, lo que más me costó, ¿no? de esa transición es el hacer, ¿no? Que yo soy una persona que me encanta no cacharrear, hacer las cosas por mí misma, y entonces dices, ¿no? Que ahora el tiempo es limitado y ya no soy yo la que tengo que hacer, sino hacerlo a través de otros, ¿no? Entonces eso fue pues un aprendizaje para mí, ¿no? El decir, pues al final ya no soy yo y 3 personas más, ¿no? Sino que somos 300 personas. Menudo cambio. Que podemos llegar a muchas más empresas, a muchas más personas, haciendo, ¿no? Sí, muy, muy interesante y un cambio muy grande. Al final, liderar personas es gratificante y es complicado también. Al final, por ejemplo, para mí el reto es la transmisión de los mensajes que quieres dar. No es lo mismo. Y que lleguen a todos. Claro, que lleguen a todos. Tienes que conocer cómo son las personas con las que estás trabajando, cómo le van a llegar ciertos mensajes. No es lo mismo lanzar un mensaje de forma grupal que individualmente a cada una de las personas. Yeah. Pero bueno, al final también es gratificante, ¿no? Cuando ves que todo está siguiendo el camino que llevas en la cabeza y que la gente está contenta y que la gente está creciendo, que les estás aportando el valor para crecer. Y como gratificante, ¿qué es lo más gratificante o del liderazgo de personas? ¿Qué te gratifica? ¿Qué te llena a ti?
Sí, o sea, una cosa es lo que dices, ¿no? Que al final no creamos esos entornos de aprendizaje y que las personas estén a gusto, ¿no? Dentro para poder crecer. Y luego la otra que al final en ese hacer, ¿no? Que ya no estás en contacto con la persona final, entonces cuando te viene, ¿no?, una persona de una empresa o de una formación que han hecho, lo que sea, que todo ese valor de las 300 personas, todo ese talento, han sabido transferir su conocimiento y a la empresa le ha servido para crecer y para ser más competitiva y te lo cuentan, ¿no? En plan, gracias, ¿no?, por esto, tal. Pues eso a mí me llena muchísimo, ¿no? Saber que lo que estás trabajando cada día al final sirve para algo y tiene una utilidad en la sociedad. Tiene un fin, sí. Bueno, pues para concluir, ¿algún consejito que nos quieras dar? Bueno, pues yo sobre todo, ¿no?, que las personas que al final tengan, ¿no?, esa misión, ese valor que quieren dar, ¿no?, a la sociedad, pues que tienen que tener una parte, ¿no?, de autoconocimiento, que yo valoro mucho eso, ¿no?, el saber conocerte a ti mismo, que es una parte también del liderazgo, para poder ¿no?, conocer tus debilidades, fortalezas, para poder complementarte con los demás, que al final también hay mucho ruido fuera, ¿no? Entonces escucharse a uno mismo para saber dónde quiere llegar, ¿no?, y todo ese talento que tiene dentro, pues que lo pueda aportar a la sociedad. Entonces les animo a la gente a ello, ¿no? Muy bien, muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.